Esta noche, antes de cerrar los ojos, quiero invitarte a un lugar que no se ve, pero que se siente. No es un punto en el mapa ni una dirección que puedas buscar, es un espacio que existe dentro de ti, un refugio que no se construye con paredes, sino con silencio. Un lugar donde no tienes que demostrar nada, donde no tienes que justificar lo que sientes, donde no tienes que ser fuerte para nadie, solo estar, solo respirar, solo existir por un momento sin cargar con el peso del día que ya pasó y sin anticipar el día que todavía no llega, como si esta noche fuera un pequeño paréntesis en la historia de tu vida, un espacio entre pensamientos, entre recuerdos, entre decisiones, donde todo puede quedarse quieto sin perder su sentido. Respira conmigo despacio, inhala y suelta. Deja que el aire entre como si fuera una visita amable y se vaya como una despedida suave, sin prisa, sin exigencia, sin ruido, permitiendo que tu cuerpo recuerde que también sabe descansar, que también sabe soltar, que también sabe confiar incluso cuando la mente todavía corre de un lado a otro buscando respuestas que esta noche no necesita encontrar. Imagina que caminas bajo un cielo amplio y oscuro, no una oscuridad que amenaza, sino una que envuelve, una noche que no empuja, que no juzga, que no señala, una noche que simplemente está ahí, como un manto extendido sobre la tierra, como un silencio que no exige palabras. Siente el sonido de tus propios pasos sobre el suelo, lentos, reales, suficientes, cada paso marcando que sigues avanzando aunque no tengas claridad. Aunque no tengas un plan, aunque no tengas una explicación para todo lo que llevas dentro. Así comienza la historia de Jacob, no con una victoria ni con un momento glorioso, sino con alguien cansado, con alguien que camina porque no puede quedarse, con alguien que sigue avanzando no porque tenga certeza, sino porque no sabe qué más hacer con lo que pesa en su pecho y en su memoria, con lo que dejó atrás y con lo que todavía no puede ver delante. Jacob no huye de un lugar, huye de una tensión que se le quedó atrapada en el cuerpo, de una situación que se le metió en el pensamiento y no lo deja en paz, de una historia que todavía no sabe cómo terminar. Camina con los hombros cargados de preguntas, con el corazón inquieto por las palabras que se dijeron y por las que nunca salieron, por las decisiones que se tomaron y por las que se quedaron suspendidas en el aire. Tal vez esta noche tú también llegas así. No huyendo de una persona, pero sí de un sentimiento, no escapando de una ciudad, pero sí de una preocupación que te sigue como una sombra. Hay cansancios que no se sienten en los músculos, sino en el alma. Hay fatigas que no se quitan con dormir, porque vienen de cargar demasiado por dentro, de sostener demasiado en silencio, de intentar ser fuerte cuando lo único que realmente necesitas es descansar sin explicarte, sin defenderte, sin justificarte. Respira otra vez, inhala y deja ir. Deja que el aire se lleve un poco de ese peso invisible que se acumula en el pecho, como si cada exhalación fuera una manera pequeña, pero real de soltar lo que no puedes cambiar esta noche, lo que no puedes resolver esta noche, lo que no tienes que entender esta noche. Jacob camina bajo un cielo abierto, sin techo, sin paredes, sin un lugar que lo cubra. Solo estrellas que miran en silencio, el mismo cielo que ha visto a generaciones pasar, el mismo cielo que no se apura, que no se angustia, que no se desespera. El cielo no corre, el cielo espera, y en ese cielo, aunque Jacob todavía no lo sabe, hay una presencia que no se ha ido, una compañía que no depende de ser buscada para existir, una cercanía que no se mide por palabras ni por actos, sino por fidelidad silenciosa. A veces creemos que para que Dios esté cerca tenemos que decir algo correcto, hacer algo correcto, pensar algo correcto, como si la presencia se ganara con esfuerzo. Pero esta noche Jacob no está orando, no está pidiendo, no está agradeciendo, solo está caminando, solo está existiendo en su cansancio, en su confusión, en su humanidad, y aún así no está solo. Tal vez tú tampoco has orado hoy, tal vez no has tenido fuerzas, tal vez no has sabido qué decir, tal vez solo has llegado a esta noche con un suspiro largo y una sensación de agotamiento que no se puede explicar con palabras, y aún así aquí estás, respirando, escuchando, permaneciendo, y aún así no estás solo. El camino de Jacob es largo, el suelo es duro, el aire es frío, y su mente no se detiene. Recuerda lo que pasó, lo que pudo haber hecho diferente, las decisiones que ahora pesan más cuando cae la noche. Piensa en lo que viene, en lo desconocido, en ese futuro que todavía no tiene forma ni nombre. La mente es así,
Le gusta correr cuando el cuerpo quiere detenerse. Le gusta hablar cuando el corazón quiere silencio. Le gusta analizar cuando el alma solo quiere descansar. Y si ahora mismo tu mente también está inquieta, no luches con ella, no intentes apagarla a la fuerza. Obsérvala como se observa una llama pequeña en la oscuridad, sin acercarte demasiado, sin soplarla, sin alimentarla, solo dejando que esté, porque incluso el fuego se cansa cuando no tiene con qué seguir ardiendo. Jacob sigue caminando hasta que su cuerpo ya no puede más, no porque haya llegado a un lugar seguro, no porque haya encontrado respuestas, sino porque el cansancio gana. Hay un punto en la noche en que uno no duerme porque todo esté bien, sino porque ya no tiene energía para seguir cargando lo que pesa. Tal vez tú conoces ese momento, ese instante donde el cuerpo se rinde antes que la mente, donde el alma pide una pausa aunque la vida no se haya ordenado, aunque los problemas sigan ahí, aunque las preguntas sigan abiertas. Y ahí, en ese punto exacto de rendición, comienza algo que Jacob no estaba buscando. Pero esta noche todavía no llegamos ahí. Esta noche solo estamos caminando con él paso a paso. Siente ahora tus propios pasos, no los de Jacob, los tuyos, el camino que recorriste hoy desde que abriste los ojos, hasta este momento en que estás aquí, escuchando, respirando, existiendo. Has llegado más lejos de lo que crees. Aunque el día se haya sentido pesado, aunque las horas se hayan sentido largas, aunque tengas la sensación de que caminaste sin avanzar, aquí estás y eso ya dice algo, eso ya importa. Jacob no sabe que esta noche va a cambiar su manera de ver el mundo, no sabe que este cansancio se va a convertir en encuentro, no sabe que este suelo duro va a volverse sagrado, solo sabe que necesita detenerse. Y tú tal vez tampoco sabes qué traerá mañana. No sabes si las cosas se van a resolver, no sabes si lo que te preocupa va a encontrar respuesta. Pero esta noche, como Jacob, no necesitas saberlo, solo necesitas llegar. Solo necesitas detenerte, solo necesitas respirar. Imagina ahora que te sientas en la tierra como él, que sientes el frío del suelo bajo tus manos, que miras el cielo sin buscar señales, sin pedir explicaciones, sin esperar nada en particular, solo miras. Hay una paz extraña en no esperar nada, en no exigir nada, en simplemente estar. Deja que esa paz te rodee ahora, no como una emoción intensa, sino como una presencia suave, como una manta ligera que se posa sobre tus hombros, como una sombra fresca en medio del cansancio del día. Jacob todavía no ha soñado, todavía no ha escuchado ninguna voz, todavía no ha visto ninguna luz, pero ya hay algo cambiando, no afuera, adentro, porque a veces, antes de que Dios hable, primero nos enseña a callar, antes de que llegue la respuesta. Primero llega el silencio, antes del encuentro, llega la quietud, y esta noche, eso es suficiente. Respira una vez más conmigo, inhala y suelta lentamente. Quédate aquí, no corras, no pienses en lo que sigue. Solo descansa en este momento, en este silencio, en esta noche que te sostiene aunque no sepas cómo. Aquí termina nuestro primer paso con Jacob, no en un milagro, no en una promesa, sino en algo más simple y más profundo, en el descanso. Jacob camina bajo la noche con el peso de su propia historia sobre los hombros, no como una carga que se pueda soltar en el suelo, sino como una presencia que lo acompaña en cada paso, en cada respiración, en cada silencio que se abre, entre el sonido de sus pies y el murmullo del viento, que pasa sin detenerse. Sus sandalias rozan la tierra, levantan pequeñas partículas de polvo que no ve, pero siente en la piel, como si el camino mismo quisiera recordarle que está dejando huellas, aunque no se detenga a mirarlas, que incluso cuando cree que solo avanza por avanzar, su paso queda marcado en el mundo que atraviesa. Jacob no camina vacío, camina lleno de recuerdos, de imágenes que aparecen sin pedir permiso, como si la noche fuera una puerta abierta a lo que durante el día logra mantener a distancia. Ve el rostro de su padre en su mente, no como un retrato claro, sino como una sensación. Una mezcla de afecto y tensión, de cercanía y distancia, de palabras que se dijeron y de silencios que pesaron más que cualquier frase. Recuerda su hogar no como un lugar físico, sino como un espacio emocional, como un punto de origen al que ya no puede volver de la misma manera, aunque todavía no sepa cómo será el lugar al que se dirige. El camino se extiende frente a él como una línea oscura que se pierde en la noche, y Jacob siente que esa línea se parece demasiado a su propio futuro, largo, incierto, sin señales claras que le indiquen cuándo detenerse o hacia dónde girar. Cada paso se convierte en una pregunta que no formula en voz alta,
porque sabe que no hay respuesta inmediata, porque entiende, aunque no lo piense con palabras, que algunas cosas solo se revelan cuando uno deja de exigir explicaciones y se permite seguir caminando. El aire de la noche toca su rostro, frío y suave al mismo tiempo, y en ese contraste Jacob encuentra una extraña compañía, como si la noche misma se acercara a él sin hablar, sin juzgar, sin pedirle que sea diferente de lo que es en ese momento. El cielo sobre su cabeza es amplio, lleno de estrellas que no cuentan su historia, pero tampoco la ignoran, simplemente están ahí, testigos silenciosos de su paso, de su cansancio, de su necesidad de avanzar, aunque no sepa exactamente por qué lo hace. Jacob recuerda el momento en que decidió partir, no como una escena clara, sino como una sensación que todavía vibra en su pecho. Una mezcla de urgencia y confusión, de impulso y miedo, de alivio y pérdida. No se fue con la certeza de que estaba haciendo lo correcto, se fue con la sensación de que quedarse era más difícil que caminar hacia lo desconocido. Ahora, bajo esta noche abierta, entiende que esa decisión lo acompaña en cada paso, no como un juicio, sino como una presencia, como un recordatorio de que su camino no comenzó aquí, sino mucho antes, en palabras, en gestos, en relaciones que todavía resuenan en su interior. La tierra bajo sus pies cambia de textura a medida que avanza, a veces más dura, a veces más suave, a veces irregular, y Jacob siente esas variaciones en su cuerpo, en sus piernas, en su espalda, como si el camino quisiera hablarle en un lenguaje que no necesita palabras. Cada piedra pequeña que pisa le recuerda que incluso los obstáculos más simples pueden sentirse grandes cuando se camina cansado, que incluso lo que parece insignificante puede dejar una marca, cuando el cuerpo ya ha recorrido demasiada distancia. En su mente, Jacob repasa fragmentos de su vida, como si fueran escenas sueltas de una historia que todavía no entiende del todo, momentos de cercanía, momentos de tensión, decisiones que ahora se sienten más pesadas bajo la luz de la noche. No busca justificarse, no busca culparse, solo recuerda, como quien observa un río desde la orilla, dejando que el agua pase sin intentar detenerla, sin intentar cambiar su dirección, simplemente mirando cómo fluye. El silencio que lo rodea se vuelve más profundo a cada paso, no como una ausencia, sino como una presencia, como un espacio donde sus propios pensamientos se vuelven más audibles, donde su respiración se convierte en un ritmo que lo acompaña, que lo sostiene, que le recuerda que sigue vivo, que sigue aquí, que todavía hay movimiento en su interior aunque todo a su alrededor parezca detenido. Jacob siente el cansancio en los músculos, en las articulaciones, en la espalda que se inclina un poco más con cada paso, pero también lo siente en algo más profundo, en esa parte de sí mismo que ha tenido que tomar decisiones sin tener toda la información, que ha tenido que avanzar sin tener todas las certezas, que ha tenido que cargar con las consecuencias de su propia historia. Ese cansancio no se alivia con sentarse, no se cura con detenerse unos minutos. Es un cansancio que necesita algo más que descanso físico, algo que todavía no sabe nombrar. A veces, mientras camina, Jacob levanta la mirada hacia el cielo como si esperara encontrar una señal, no un milagro, no una voz, solo algo que le indique que su camino tiene sentido, que no está avanzando en vano, que su cansancio no es solo un desgaste sin propósito. Las estrellas no le responden, el cielo no se abre. La noche no le da explicaciones y, sin embargo, hay algo en ese silencio que lo acompaña, que no lo abandona, que permanece incluso cuando no hay respuestas. Jacob recuerda las palabras que se dijeron antes de partir, las miradas que se cruzaron, los gestos que quedaron suspendidos en el aire y siente cómo esas memorias se mezclan con el sonido de sus pasos, con el murmullo del viento, con el ritmo constante de su respiración. Su pasado y su presente se entrelazan en este camino nocturno, como si la noche misma fuera un puente entre lo que fue y lo que todavía no es. Cada tanto, Jacob se detiene por un instante, no porque haya encontrado un lugar para descansar, sino porque su cuerpo se lo pide, porque su mente necesita un segundo para ponerse al día con sus propios pensamientos, porque su corazón necesita un espacio para sentir sin tener que seguir avanzando. En esas pausas breves escucha la noche, el aire, su propio latido, y en ese escuchar hay algo que se parece a una oración, aunque él no la formule como tal, algo que se parece a una búsqueda, aunque no sepa exactamente qué está buscando.
Jacob vuelve a caminar, y con cada paso siente que el camino no solo lo lleva a un lugar distinto, sino que también lo va cambiando por dentro, que cada metro recorrido es también una distancia que se abre en su interior, un espacio donde sus certezas se aflojan, donde sus miedos se muestran, donde su cansancio se vuelve más honesto. No hay triunfo en este caminar, no hay celebración, solo hay una fidelidad silenciosa al movimiento, a la vida que sigue, al corazón que sigue latiendo incluso cuando la mente se siente saturada. La noche avanza, el cielo se mantiene amplio, la tierra sigue bajo sus pies. Y Jacob continúa, no porque se sienta fuerte, sino porque sigue siendo humano, porque sigue siendo alguien que camina con su historia a cuestas, con su pasado en la memoria, con su futuro en la sombra, con su presente en este paso que da ahora mismo. Y en ese paso, sin que él lo sepa todavía, se está acercando a algo que no estaba buscando, a una presencia que no se anuncia con palabras, a un encuentro que no depende de su fuerza, de su claridad ni de su merecimiento, sino simplemente de que siga aquí, caminando bajo esta noche que lo envuelve sin pedirle nada a cambio. Jacob avanza con una sensación distinta en el pecho, no porque su cansancio haya desaparecido, sino porque se ha vuelto más profundo, más lento, como si su cuerpo y su mente comenzaran a moverse en el mismo ritmo, como si ya no lucharan entre seguir y detenerse, entre recordar y olvidar, entre huir y quedarse. La noche se extiende a su alrededor como un espacio que no lo empuja, que no lo juzga, que no le exige explicaciones, simplemente lo acompaña, y en esa compañía silenciosa, Jacob empieza a sentir algo que no había reconocido antes, una presencia que no se anuncia, pero que se mantiene. Sus pensamientos vuelven a su familia, no como una lista de nombres o de escenas claras, sino como una sensación de pertenencia y de ruptura al mismo tiempo, como si una parte de él siguiera ligada a ese lugar que dejó atrás, aunque sus pies ya estén recorriendo otro camino. Recuerda los gestos cotidianos, las miradas compartidas, los momentos de cercanía que ahora se sienten lejanos bajo este cielo abierto, y siente cómo esa memoria se mezcla con la soledad de la noche, no como un dolor agudo, sino como una nostalgia suave que se posa en el corazón sin hacer ruido. Jacob se da cuenta de que la soledad que lo rodea no es solo la ausencia de otras personas, es también la distancia entre lo que fue y lo que todavía no sabe que será, entre la identidad que conocía y la que empieza a formarse en este caminar incierto. Esa soledad no lo golpea, no lo hiere, simplemente está ahí, como un espacio que se abre dentro de él, un lugar donde puede escuchar sus propios pensamientos, sin que se mezclen con las voces de los demás. El viento pasa de nuevo, toca su rostro, se mueve entre su ropa, y Jacob siente ese contacto como una confirmación de que el mundo no se ha detenido, de que la vida sigue incluso cuando él se siente suspendido en esta noche larga. El aire se convierte en una especie de compañía física, algo que no ve, pero que siente, algo que no habla, pero que está, y en esa presencia sencilla encuentra una forma de consuelo que no necesita palabras. Jacob camina y observa cómo la tierra cambia bajo sus pies, cómo las sombras se mueven con la luz de las estrellas, cómo el paisaje nocturno se transforma a cada paso. Y empieza a notar detalles que durante el día habría pasado por alto, pequeñas piedras que brillan apenas, formas en el suelo que parecen dibujar caminos invisibles, contrastes entre luz y oscuridad que se repiten una y otra vez. En esa observación hay una calma que no había sentido antes, una manera de estar presente que no depende de tener un objetivo claro. Su mente vuelve a los momentos de tensión que lo empujaron a salir, a las decisiones que se tomaron sin tener todo resuelto, a las palabras que ahora resuenan de otra manera bajo el silencio de la noche. No intenta reescribir su historia, no intenta justificarla, solo la deja pasar por su memoria como se deja pasar un paisaje por la ventana, sabiendo que forma parte de él, pero que no tiene que definir cada uno de sus pasos a partir de ahora. Jacob siente cómo su respiración se vuelve más lenta, más profunda, como si su cuerpo comenzara a adaptarse al ritmo de la noche, como si algo en su interior entendiera que no hay prisa, que no hay una meta inmediata que alcanzar, que este caminar no se trata de llegar rápido, sino de seguir, de permanecer en movimiento sin exigirse más de lo que puede dar en este momento. La soledad que lo rodea empieza a sentirse menos como un vacío y más como un espacio, un lugar donde puede existir sin desempeñar ningún papel,
sin responder a ninguna expectativa, sin sostener ninguna imagen de sí mismo para los demás. Bajo este cielo, lejos de las miradas conocidas, Jacob puede ser simplemente alguien que camina, alguien que respira, alguien que siente cansancio y esperanza al mismo tiempo, sin tener que explicar esa contradicción. A medida que avanza, Jacob se da cuenta de que hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo, y que en esta noche, aunque no haya nadie a su lado, no se siente completamente abandonado. Hay una sensación sutil de compañía que no viene de una persona, ni de una voz, ni de un recuerdo específico, sino de algo más amplio, algo que se manifiesta en la constancia del cielo, en la firmeza de la tierra bajo sus pies, en el ritmo de su propia respiración que no lo deja, que no se va, que sigue con él paso a paso. Jacob se detiene por un momento, no porque haya encontrado un lugar especial, sino porque su cuerpo y su mente parecen pedirle una pausa, una oportunidad de estar quieto dentro de este movimiento constante. Mira a su alrededor, siente el aire, escucha el silencio, y en esa quietud hay algo que se parece a un reconocimiento. No una comprensión clara, sino una intuición, una sensación de que este camino no es solo un trayecto físico, sino también un espacio donde algo en su interior está siendo moldeado, cambiado, preparado. Sus recuerdos se vuelven más suaves, menos punzantes, como si la noche los hubiera envuelto en una capa de calma, como si el silencio los hubiera tomado y los hubiera colocado en un lugar donde ya no necesitan gritar para ser escuchados. Jacob siente que puede sostener su propia historia con un poco más de delicadeza, con un poco menos de dureza, como si el cansancio le hubiera enseñado a ser más amable consigo mismo. Vuelve a caminar y con cada paso siente que la noche no se limita a ser un escenario, sino que se convierte en una parte activa de su experiencia, en un espacio que lo recibe tal como es, con su confusión, con su cansancio, con sus recuerdos, con sus miedos, con sus pequeñas esperanzas que todavía no sabe nombrar. El cielo sigue ahí, amplio, silencioso, constante, y la tierra sigue sosteniéndolo firme, real, presente, y en esa combinación simple empieza a surgir una confianza que no se basa en tener respuestas, sino en sentir que no todo depende de él. Jacob siente que su corazón, que antes latía con urgencia, ahora late con un ritmo más tranquilo, como si se estuviera adaptando a esta noche que no le pide nada, que no le exige decisiones, que no le reclama explicaciones. En ese ritmo nuevo hay una especie de descanso anticipado, una señal de que su cuerpo y su mente se están acercando a un punto donde podrán, por fin, detenerse sin miedo, sin tensión, sin la necesidad de seguir huyendo. Y mientras camina, sin saberlo, sin buscarlo, sin planearlo, Jacob se acerca al lugar donde su cansancio se transformará en algo distinto, donde la noche dejará de ser solo un espacio de paso y se convertirá en un lugar de encuentro. Todavía no ha llegado, todavía no ha soñado, todavía no ha escuchado ninguna voz, pero algo en su interior empieza a intuir que este camino no es solo una huida, que esta soledad no es solo un vacío, que esta noche no es solo un descanso, sino una preparación, una antesala, un umbral que está a punto de cruzar, incluso si todavía no sabe cómo ni cuándo sucederá. Jacob llega a un punto del camino donde el cansancio deja de ser solo una sensación en las piernas y se convierte en una decisión que se toma sin pensarlo, una rendición silenciosa que ocurre antes de que la mente pueda discutirla, como si el cuerpo y el alma se pusieran de acuerdo por un instante y dijeran al mismo tiempo que ya es suficiente, que ya es momento de detenerse, que ya no hay fuerzas para seguir avanzando bajo este cielo que lo ha acompañado durante tantas horas. No hay un lugar marcado para descansar. No hay una señal que diga aquí. No hay una promesa de comodidad, solo hay tierra, piedras dispersas, aire frío y un silencio que parece abrir un espacio alrededor de él, como si la noche misma le ofreciera un sitio donde quedarse. Jacob se mueve con lentitud. Siente como cada gesto le cuesta un poco más que el anterior, como inclinarse para tocar el suelo se vuelve un acto consciente, como sus manos buscan algo firme entre las piedras, algo que pueda sostener su cabeza, algo que pueda servir de apoyo aunque no sea suave, aunque no sea cómodo, aunque no sea lo que uno normalmente elegiría para descansar. Encuentra una piedra, no grande, no pequeña, simplemente suficiente. Y en ese gesto simple hay algo que se parece a aceptar la realidad tal como es, sin adornarla, sin exigirle que cambie, sin pedirle que sea más amable de lo que puede ser en este momento.
Se sienta primero, deja que el peso de su cuerpo caiga sobre la tierra, siente el contacto frío del suelo a través de su ropa, una sensación que lo despierta y al mismo tiempo lo calma, como si ese frío le recordara que está aquí, que está presente, que su cuerpo todavía siente, todavía responde, todavía existe en este punto del camino. La noche lo rodea, no como una amenaza, sino como una presencia que se acerca sin ruido, que se posa sobre sus hombros como un manto invisible, que lo envuelve sin exigirle nada a cambio. Jacob mira alrededor, no buscando un rostro, no esperando una voz, solo observando el espacio que ahora lo contiene, el cielo amplio sobre su cabeza, las estrellas que parpadean con una luz que no compite, que no se impone, que simplemente está, constante, distante, fiel. Hay algo en esa luz que le recuerda que el mundo es más grande que su propio cansancio, que su propia historia, que sus propias preocupaciones, y por un momento esa idea no lo abruma, sino que lo alivia, como si fuera un permiso para dejar de ser el centro de todo, para dejar de cargar con la sensación de que cada cosa depende de él. Jacob toma la piedra con ambas manos, la mueve un poco, busca la posición que le resulte menos incómoda, no perfecta, solo posible, y la coloca en el suelo donde va a recostarse. En ese gesto hay una sencillez que no necesita explicación, una aceptación de que esta noche no será lujosa, no será ideal, no será como se imagina el descanso, en los momentos en que uno todavía tiene fuerzas para desear algo mejor. Esta noche será lo que es, y eso tendrá que ser suficiente. Se recuesta lentamente, primero de lado, luego boca arriba, luego ajusta su cuerpo, hasta encontrar una posición que le permita respirar con un poco más de facilidad. La piedra queda bajo su cabeza, firme, inmóvil, y Jacob siente esa dureza como una presencia constante, algo que no se mueve, algo que no cede, algo que no promete suavidad, pero que ofrece estabilidad. Tal vez eso es lo que necesita ahora, no algo blando que se adapte a cada movimiento, sino algo que permanezca, algo que esté ahí sin cambiar, sin irse, sin desaparecer cuando él cierre los ojos. El aire entra y sale de su pecho con un ritmo que empieza a volverse más lento, más profundo, como si su cuerpo se estuviera preparando para algo que no controla, como si el cansancio estuviera guiando cada respiración hacia un lugar más tranquilo, más bajo, más silencioso. Jacob escucha ese sonido, su propio aliento, ese vaivén suave que no necesita palabras, que no necesita intención, que simplemente ocurre, y en ese escuchar hay una forma de presencia que no había sentido mientras caminaba, una manera de estar que no depende de moverse, sino de quedarse. Sus pensamientos todavía se mueven, todavía regresan a imágenes del camino, a recuerdos del hogar, a escenas que no se han ido del todo, pero ahora se mueven de otra manera, más despacio, como si la noche los estuviera arrullando, como si el silencio los estuviera tomando uno por uno, y los colocara en un lugar donde ya no necesitan llamar su atención con tanta urgencia. Jacob siente cómo su mente empieza a soltar un poco de su control, no de golpe, no completamente, sino en pequeñas rendiciones, como quien deja caer un peso que ha estado cargando durante demasiado tiempo. Mira el cielo una vez más, no con los ojos muy abiertos, sino con esa mirada suave que se tiene justo antes de cerrarlos, cuando las luces se vuelven un poco borrosas, cuando las formas empiezan a mezclarse, cuando el mundo exterior comienza a alejarse y el interior se vuelve más presente. Las estrellas siguen ahí, inmóviles, pacientes, como si no tuvieran prisa por ser vistas, como si no necesitaran la atención de Jacob para seguir brillando. Jacob siente el frío del aire en su rostro, en sus manos, en los pocos lugares de su piel que no están cubiertos, y ese frío se mezcla con el calor de su propio cuerpo, creando una sensación que no es del todo incómoda ni del todo agradable, simplemente real, simplemente presente. Hay algo en ese contraste que lo mantiene anclado al momento, que le recuerda que está aquí, que este lugar, este punto del camino, esta piedra bajo su cabeza, este cielo sobre él, son ahora su mundo por esta noche. Sus ojos empiezan a cerrarse, primero de manera involuntaria, luego de forma más decidida, como si cada parpadeo fuera una pequeña despedida del camino que ha recorrido, una manera de decirle al mundo exterior que por un rato ya no estará disponible, que por un rato se retirará a ese espacio interno donde las cosas se sienten de otra manera, donde el tiempo se mueve a otro ritmo, donde las preocupaciones pierden un poco de su filo.
Jacob se acomoda de nuevo, mueve ligeramente la cabeza sobre la piedra, busca un punto donde la presión sea menos intensa, donde su cuello pueda relajarse un poco más, y en ese ajuste hay una especie de cuidado hacia sí, mismo que no había tenido mientras caminaba. Una atención que ahora se permite porque ya no está avanzando, porque ya no está huyendo, porque se ha dado permiso para quedarse. El silencio a su alrededor se vuelve más denso. No en un sentido pesado, sino en un sentido profundo, como si el aire mismo tuviera más cuerpo, como si cada sonido pequeño, cada suspiro, cada movimiento, se volviera más evidente en ese espacio amplio y tranquilo. Jacob escucha un ruido lejano, tal vez el viento entre las piedras, tal vez un animal en la distancia, tal vez solo el eco de su propia respiración. Y ese sonido no lo alarma, no lo inquieta, simplemente le recuerda que no está en un vacío, que hay vida alrededor, que el mundo sigue existiendo incluso cuando él está a punto de dormirse. Sus pensamientos se vuelven más sueltos, menos ordenados, empiezan a mezclarse imágenes, sensaciones, recuerdos, como si su mente estuviera entrando en ese territorio intermedio, entre la vigilia y el sueño, donde las cosas ya no siguen una lógica clara, donde las escenas se unen y se separan sin pedir permiso, donde el tiempo deja de sentirse lineal y se vuelve algo más blando, más flexible, más difícil de medir. Jacob siente un peso agradable en los párpados, una especie de llamada suave que lo invita a dejarlos cerrados, a no abrirlos de nuevo, a permitir que la noche lo lleve a ese lugar, donde el cuerpo descansa y la mente se rinde, aunque sea por unas horas, aunque sea por este momento. La piedra bajo su cabeza ya no se siente tan dura como al principio, o tal vez él se ha adaptado a ella, tal vez su cuerpo ha encontrado la manera de acomodarse a lo que hay, de aceptar lo que es, de dejar de buscar algo diferente. Su respiración se vuelve más lenta, más profunda, más regular, y con cada exhalación parece soltar un poco más del camino, un poco más del cansancio, un poco más de la tensión que traía en los hombros y en el pecho. No es un soltar completo, no es un dejar ir absoluto, es más bien una liberación gradual, como si el sueño estuviera tomando lo que puede, poco a poco, sin prisa, sin exigencia. Jacob ya no piensa en el mañana, ya no piensa en lo que dejó atrás, ya no piensa en lo que podría haber hecho de otra manera. Su mente empieza a flotar en ese espacio suave donde las ideas no se quedan el tiempo suficiente para convertirse en preocupaciones, donde los recuerdos no se fijan lo suficiente para convertirse en peso. Está entrando en el territorio del sueño, aunque todavía no ha llegado del todo, aunque todavía siente el mundo a su alrededor, aunque todavía escucha su propia respiración, como un hilo que lo mantiene conectado a este lugar. El cielo sigue sobre él, amplio, silencioso, fiel, aunque él ya no lo esté mirando. Las estrellas siguen brillando aunque sus ojos estén cerrados. La noche sigue siendo noche aunque su conciencia empiece a apagarse. Y en esa continuidad hay algo que se parece a una promesa que no se pronuncia, a una presencia que no necesita ser anunciada para ser real. Jacob se queda ahí, entre la vigilia y el sueño, entre el camino y el descanso, entre la historia que ha vivido y la que todavía no conoce, sostenido por una piedra dura y un cielo inmenso, por una tierra firme y un silencio profundo, por su propio aliento que sigue entrando y saliendo como una señal de que, incluso ahora, incluso en este rendirse, la vida sigue fluyendo dentro de él. Y en ese espacio intermedio, donde la noche lo envuelve y el cansancio lo sostiene, Jacob comienza a cruzar un umbral que no se ve. Un paso que no se da con los pies, sino con el corazón que se deja llevar, con la mente que se deja caer, con el cuerpo que se permite, por fin, descansar sin tener que saber qué vendrá después, sin tener que entender lo que esta noche todavía guarda en silencio para él. Jacob permanece recostado bajo el cielo que no se mueve y, sin embargo, parece moverse dentro de él, como si las estrellas no solo brillaran arriba, sino también en algún lugar profundo de su pecho cansado. En ese espacio donde los pensamientos comienzan a perder su forma y las emociones se vuelven más suaves, más lentas, más parecidas al ritmo de su respiración. La piedra sostiene su cabeza con una firmeza que ya no se siente dura, sino constante, como si esa dureza se hubiera transformado en una especie de promesa silenciosa, algo que no cambia, algo que permanece, algo que está ahí incluso cuando él deja de prestar atención.
Jacob siente cómo su cuerpo se acomoda poco a poco a la quietud, como si cada músculo encontrara su lugar, como si cada tensión encontrara una salida lenta a través del aire que entra y sale de su pecho, como si la noche misma estuviera guiando ese proceso sin palabras, sin instrucciones, solo con presencia. Sus manos descansan sobre la tierra, abiertas, no apretadas, no tensas, simplemente abiertas, como si ya no necesitaran sostener nada, como si ya no tuvieran que aferrarse a nada en este momento. El sonido de la noche se vuelve un murmullo distante, no desaparece, pero se aleja, como si Jacob estuviera entrando en una habitación interior donde los ruidos del mundo exterior ya no tienen tanta fuerza, donde las voces del día se quedan en la puerta y no lo siguen, hasta este lugar más profundo. Su respiración se convierte en el centro de su atención, no porque la esté observando de manera consciente, sino porque se vuelve lo más constante, lo más cercano, lo más real en medio de ese espacio que empieza a sentirse diferente. Jacob recuerda, pero ahora recuerda de otra manera, no como quien repasa una lista de eventos, sino como quien deja que las imágenes pasen frente a él sin detenerse, como si estuviera viendo su propia vida reflejada en el agua de un río que sigue corriendo sin pedirle permiso. Ve fragmentos de su hogar, de los caminos que ha recorrido antes, de las decisiones que lo llevaron hasta esta noche, pero esas imágenes ya no pesan de la misma forma, ya no se sienten tan cercanas, tan urgentes, tan cargadas de emoción. Se vuelven más suaves, más lejanas, como si la noche las estuviera tomando con cuidado y las estuviera colocando en un lugar donde no lastiman, donde no exigen, donde simplemente existen. El cielo sigue ahí, aunque Jacob ya no lo esté mirando, y esa continuidad se siente como una compañía silenciosa, algo que no se apaga cuando él cierra los ojos, algo que no se va cuando él se queda quieto. Hay una fidelidad en esa presencia que no depende de su atención, que no depende de su reconocimiento, que no depende de su esfuerzo por entenderla. Simplemente está, y en ese estar hay una calma que se filtra poco a poco en su interior. Jacob siente cómo el peso de su cuerpo se entrega más al suelo, como si la tierra lo recibiera sin resistencia, como si lo sostuviera sin pedirle que se mueva, sin pedirle que se explique, sin pedirle que sea algo distinto de lo que es en este instante. Hay una intimidad en ese contacto con la tierra, una cercanía con lo simple, con lo básico, con lo real, que lo aleja de las complicaciones de sus pensamientos y lo trae de vuelta a algo más elemental, más cercano, más inmediato. Su respiración se vuelve aún más lenta, más profunda, como si cada inhalación fuera una invitación y cada exhalación fuera una respuesta, como si el aire mismo estuviera participando en este momento de rendición, entrando con suavidad, saliendo con cuidado, marcando un ritmo que no tiene prisa, que no se acelera, que no se interrumpe. Jacob ya no intenta controlar ese ritmo, lo deja ser, lo deja llevarlo, como quien se deja mecer por un movimiento constante que no necesita ser dirigido. El límite entre estar despierto y estar dormido comienza a difuminarse, no de manera brusca, sino como una línea que se borra lentamente en la arena cuando llega una ola suave, una transición que no se puede señalar con exactitud, que no tiene un punto claro de inicio o de final. Jacob se encuentra en ese espacio intermedio donde las cosas todavía se sienten, pero ya no se entienden del todo, donde los pensamientos todavía aparecen, pero ya no se quedan el tiempo suficiente para convertirse en preocupaciones. Hay una sensación de ligereza que empieza a instalarse en su pecho, como si algo se hubiera soltado sin que él se diera cuenta, como si una carga invisible hubiera sido colocada a un lado. No porque haya sido resuelta, sino porque por esta noche ya no necesita ser cargada. Jacob no piensa en el mañana, no piensa en lo que vendrá, no piensa en lo que podría haber sido, se queda aquí, en este instante que no le pide más que estar. El aire se mueve de nuevo, toca su rostro, roza su cabello, pasa por encima de su cuerpo como una presencia que no se detiene, que no se queda, pero que deja una sensación a su paso, una señal de que el mundo sigue en movimiento aunque él esté quieto. Ese movimiento externo contrasta con la quietud interna que empieza a crecer, como si dos ritmos diferentes coexistieran al mismo tiempo, uno afuera y otro adentro. Sin interferirse, sin competir, Jacob siente cómo su mente empieza a crear imágenes que no controla, escenas que no siguen una lógica clara, fragmentos de lugares que se mezclan con recuerdos y sensaciones,
colores que aparecen y desaparecen, formas que no se quedan lo suficiente para ser nombradas. Está entrando en el territorio del sueño. Aunque todavía no se haya sumergido por completo, aunque todavía mantenga un hilo de conciencia que lo conecta con el aquí y el ahora. La piedra bajo su cabeza sigue ahí, firme, constante, y Jacob la siente como un punto de anclaje, algo que lo mantiene unido a la tierra, mientras su mente comienza a flotar hacia ese espacio más suave, más etéreo, más difícil de describir. Hay algo simbólico en esa combinación, una parte de él sostenida por algo sólido, otra parte moviéndose hacia algo que no se puede tocar, como si su cuerpo y su interior estuvieran participando en dos mundos al mismo tiempo. Jacob se da cuenta, sin pensarlo con palabras, de que hay momentos en los que no se trata de entender, sino de confiar. No se trata de controlar, sino de soltar. No se trata de avanzar, sino de quedarse. Y esta noche quedarse es suficiente. Rendirse al descanso es suficiente. Permitir que el sueño llegue sin ser empujado es suficiente. Su respiración sigue marcando el tiempo. Un tiempo que ya no se mide en minutos o en horas, sino en inhalaciones y exhalaciones, en subidas y bajadas del pecho, en la sensación del aire que entra fresco y sale tibio. Ese ritmo se convierte en una especie de canción silenciosa que no necesita melodía, que no necesita palabras, que simplemente acompaña. Jacob ya no distingue con claridad dónde termina el silencio exterior y dónde comienza el interior. Todo se mezcla en una misma sensación de calma extendida, como si la noche y su propio descanso se hubieran puesto de acuerdo para crear este espacio donde nada lo empuja, donde nada lo apura, donde nada le exige ser alguien distinto de quien es en este momento. Las estrellas siguen brillando. Aunque él no las vea, el cielo sigue amplio. Aunque él no lo sienta directamente, la tierra sigue firme, aunque su atención ya no esté en ella, y esa continuidad se convierte en una especie de promesa que no se dice, en una seguridad que no necesita palabras, en una presencia que no necesita ser explicada para ser real. Jacob se deja ir un poco más, no de golpe, no de manera dramática, sino con la naturalidad de alguien que finalmente encuentra un lugar donde no tiene que sostenerse a sí mismo, donde puede apoyarse en algo más grande que su propio esfuerzo, donde puede descansar sin miedo a perder el control, porque ya ha dejado de intentar controlarlo todo. En ese estado suave, entre la vigilia y el sueño, comienza a sentir una cercanía que no se manifiesta con una voz ni con una imagen, sino con una sensación de acompañamiento, como si no estuviera solo en este lugar, como si su descanso no fuera un acto solitario, sino un momento compartido, con una presencia que no necesita ser vista para ser sentida. Jacob no abre los ojos, no se mueve, no busca, simplemente permanece, y en ese permanecer hay una apertura, un espacio que se crea dentro de él sin que tenga que forzarlo, un lugar donde algo puede llegar sin ser llamado, donde algo puede manifestarse sin ser exigido. El mundo exterior se vuelve aún más lejano, como si se desdibujara en los bordes de su conciencia, y el mundo interior se vuelve más amplio, más profundo, más silencioso. Jacob flota en ese espacio, sostenido por su respiración, por la piedra bajo su cabeza, por la tierra bajo su cuerpo, por el cielo sobre él, por una presencia que no se nombra, pero que se siente cada vez más cercana. Su mente se aquieta, su cuerpo se rinde, su corazón se abre de una manera que no puede explicar, y en esa combinación de quietud y apertura, de cansancio y descanso, de solidez y ligereza, Jacob se encuentra en el umbral de algo que no ha buscado, pero que ha estado ahí todo el tiempo, esperando este momento de silencio, este momento de rendición, este momento en el que, sin darse cuenta, ha creado un espacio donde el encuentro puede suceder. Y así, bajo este cielo que no duerme y sobre esta tierra que lo sostiene, con la piedra firme bajo su cabeza y el aire suave entrando y saliendo de su pecho, Jacob permanece suspendido entre lo que fue y lo que será, entre el camino y el sueño, entre la huida y la presencia, listo para cruzar, sin saberlo, el umbral que esta noche ha estado preparando con cada paso, con cada respiración, con cada momento de cansancio que lo llevó finalmente a descansar. Jacob permanece entre el descanso y la vigilia, en ese lugar suave donde la mente ya no corre y el cuerpo ya no lucha, donde la noche se siente como un espacio interior más que como un cielo exterior, y su respiración se convierte en el único movimiento que todavía reconoce con claridad.
La piedra sigue sosteniendo su cabeza, firme, constante, como un punto de anclaje que lo mantiene unido a la tierra, mientras algo dentro de él comienza a moverse hacia otra dirección, hacia un territorio que no se puede tocar, pero que se empieza a sentir con una cercanía distinta, más profunda, más silenciosa. Jacob no sabe en qué momento exacto el sueño comienza. No hay una puerta que se cierre ni un interruptor que se apague. Solo hay una transición lenta, como cuando la luz del atardecer se convierte en noche, sin que uno pueda señalar el segundo preciso en que ocurre. Sus pensamientos se vuelven imágenes, sus imágenes se vuelven sensaciones, y sus sensaciones se vuelven un fondo suave sobre el cual algo nuevo empieza a formarse, algo que no se presenta con palabras, sino con una presencia que parece extenderse a su alrededor. El aire de la noche sigue tocando su rostro, pero ahora se mezcla con una sensación distinta, como si el espacio mismo estuviera respirando con él, como si cada inhalación fuera acompañada por algo que no ve, pero que percibe, una cercanía que no invade, que no presiona, que simplemente está ahí, al ritmo de su propio descanso. Jacob se deja llevar por esa sensación, no porque la entienda, sino porque no necesita hacerlo, porque en este estado ya no hay preguntas que exijan respuestas, solo hay un fluir que se acepta sin resistencia. Ante sus ojos cerrados comienzan a aparecer una claridad suave, no una luz que deslumbra, sino una presencia que se insinúa, como el reflejo de algo que no se mira directamente, como un resplandor que no tiene forma definida, pero que ocupa el espacio de su conciencia. Jacob no intenta enfocar, no intenta nombrar lo que ve, simplemente permite que esa claridad exista, como se permite que exista un recuerdo o una emoción, sin exigirle que se explique. El paisaje de su sueño se abre poco a poco, no como un escenario que aparece de golpe, sino como un lugar que se va revelando con la misma lentitud con la que su respiración entra y sale de su pecho. Hay una sensación de amplitud, de espacio, de altura, como si el mundo que ahora percibe no estuviera limitado por la tierra que lo sostiene ni por el cielo que lo cubre, sino que se extendiera en una dirección que no reconoce, hacia arriba y hacia adentro al mismo tiempo. Jacob siente que se encuentra en un punto intermedio, no completamente en la tierra, no completamente en ese espacio nuevo que se abre ante él, como si estuviera parado en un umbral que conecta dos realidades, dos ritmos, dos maneras de existir. Su cuerpo sigue recostado sobre la piedra. Sigue sintiendo el frío del suelo y el aire de la noche, pero su interior comienza a moverse en un territorio que no responde a las mismas reglas, donde el peso no se siente igual, donde la distancia no se mide de la misma manera. En ese espacio, Jacob percibe una estructura que se eleva, no como un objeto sólido que se pueda tocar, sino como una presencia que se extiende, que conecta, que une. No la ve con los ojos, la siente con algo más profundo, con esa parte de sí mismo que no necesita formas para reconocer lo que está ahí. Esa presencia se mueve entre la tierra y el cielo, entre lo que es familiar y lo que es misterioso, entre lo que conoce y lo que apenas comienza a intuir. Jacob no siente miedo, no siente urgencia, no siente la necesidad de huir o de despertar. Hay una calma que lo sostiene, incluso mientras algo tan grande se despliega ante su conciencia. Es una calma que no viene de entender lo que está ocurriendo, sino de sentirse acompañado dentro de ello, como si no estuviera solo en este espacio, como si alguien o algo estuviera ahí con él, no para explicarle, sino para permanecer. La presencia que percibe se mueve con un ritmo que no se apura, que no corre, que no se detiene, un movimiento constante, como una respiración más amplia que la suya, como un pulso que no pertenece solo a su cuerpo, sino a algo más grande, algo que lo envuelve sin apretarlo, que lo sostiene sin sujetarlo. Jacob siente que ese movimiento lo atraviesa, no de manera física, sino de una forma que toca su interior, que recorre su cansancio, que pasa por sus recuerdos, que se posa sobre sus preguntas sin responderlas, pero sin dejarlas solas. En su sueño, Jacob percibe figuras que se mueven, no con formas claras, sino como presencias que suben y bajan, que van y vienen, como si ese espacio fuera un puente entre dos mundos, un lugar de tránsito, de conexión, de intercambio. No sabe qué son, no intenta definirlas, solo siente su paso, su movimiento, su existencia dentro de ese paisaje que ahora se ha vuelto su mundo interior. Jacob se da cuenta, sin palabras, de que hay algo profundamente diferente en esta experiencia, algo que no se parece a sus recuerdos ni a sus pensamientos, algo que no surge de su propia imaginación.
algo que se presenta con una fuerza suave, con una autoridad tranquila, con una presencia que no necesita imponerse para ser reconocida. Es como si el espacio mismo estuviera cargado de significado, como si cada parte de ese lugar tuviera un peso que no es físico, pero que se siente real. Su respiración en la tierra y su percepción en el sueño parecen moverse juntas, como si no fueran dos cosas separadas, como si su cuerpo y su interior estuvieran participando en el mismo momento, desde dos lados distintos. Jacob siente que no tiene que elegir entre estar aquí o estar allá, que puede ser parte de ambos espacios al mismo tiempo, sostenido por la piedra y por la presencia, por la tierra y por la claridad que se despliega ante él. Hay una sensación de altura, no solo hacia arriba, sino hacia adentro, como si ese espacio al que ha entrado no solo se elevara sobre la tierra, sino que también descendiera en lo más profundo de su ser. Jacob se siente pequeño y al mismo tiempo profundamente incluido, como si su cansancio, su historia, sus decisiones, sus dudas, todo lo que es, tuviera un lugar dentro de esta amplitud que ahora lo rodea. La estructura que percibe se mantiene firme, constante, como un eje que conecta lo visible con lo invisible, lo tangible con lo que no se puede tocar, lo humano con algo que se siente más allá de lo humano. Jacob no tiene palabras para describirlo, pero lo reconoce no con la mente, sino con el corazón que se abre de una manera nueva, que se expande sin saber por qué, que se siente sostenido sin saber cómo. En ese espacio Jacob no escucha una voz, no recibe instrucciones, no obtiene respuestas claras, pero hay una comunicación que ocurre sin sonido, una comprensión que no se formula en frases, una certeza que no se expresa en conceptos. Es una sensación de presencia, de cercanía, de conexión que no necesita traducción, que se siente directamente, como se siente el calor del sol en la piel o el peso de la tierra bajo los pies. Jacob se queda ahí, dentro de ese sueño que no se parece a los sueños comunes, dentro de esa experiencia que no se disuelve ni se desvanece, sino que se mantiene, que se sostiene, que parece tener su propia consistencia, su propio ritmo, su propia profundidad. No hay prisa porque termine, no hay necesidad de que avance. No hay urgencia por entender, solo hay un permanecer, un estar, un dejarse envolver por algo que se siente más grande que su propio cansancio, más amplio que su propia historia. El cielo del sueño y el cielo real parecen reflejarse uno en el otro, como si lo que está ocurriendo dentro de Jacob fuera una extensión de lo que siempre ha estado afuera, como si la amplitud que ahora percibe no fuera algo nuevo, sino algo que siempre ha existido, esperando el momento en que él se detuviera lo suficiente como para sentirlo. Jacob siente que su interior se aquieta aún más, que sus recuerdos se vuelven más suaves, que sus preguntas pierden su filo, que sus miedos se diluyen en la amplitud de esa presencia, que no los enfrenta ni los niega, sino que los contiene, que los sostiene, que les da un lugar donde pueden existir sin dominarlo todo. La estructura que conecta la tierra y el cielo sigue ahí, firme, constante, como un símbolo que no necesita ser interpretado para ser comprendido, como una realidad que no necesita ser explicada para ser sentida. Jacob no intenta acercarse, no intenta tocar, no intenta cruzar, simplemente se queda donde está, en ese punto de observación, de recepción, de apertura, permitiendo que lo que está ocurriendo ocurra sin interferencia. Su respiración en la tierra sigue marcando el tiempo. Su percepción en el sueño sigue expandiéndose. Y entre ambos ritmos se crea una armonía suave, un equilibrio que no se basa en el control, sino en la confianza, no en la claridad, sino en la presencia. Jacob se siente sostenido, no por la fuerza de sus propias decisiones, sino por algo que parece sostenerlo desde afuera y desde adentro al mismo tiempo. Y en ese espacio amplio, entre la piedra que lo ancla y la claridad que lo envuelve, entre la tierra que lo recibe y la estructura que se eleva, Jacob permanece no como alguien que busca, no como alguien que huye, sino como alguien que se ha detenido lo suficiente para ser encontrado, alguien que se ha rendido lo suficiente para recibir, alguien que se ha quedado quieto lo suficiente para sentir que, incluso en su cansancio, incluso en su confusión, incluso en su noche, no está solo, sino rodeado por una presencia que no necesita palabras para ser real, una cercanía que no necesita ser explicada para ser sentida, una conexión que no se rompe cuando él despierte, porque no depende de su sueño, sino de algo que permanece más allá de este momento, más allá de este lugar, más allá de esta noche que lo envuelve ahora con su silencio y su luz suave.
Jacob permanece dentro del sueño, como si estuviera entrando en una noche más profunda que la noche exterior, una noche donde el silencio tiene forma y la calma tiene peso, y donde cada detalle parece cargado de un significado suave que no exige ser explicado. La escalera continúa delante de él, no como madera ni como piedra, sino como una presencia vertical, un puente de luz tranquila, un camino que une cielo y tierra sin romper ninguno de los dos. Jacob la percibe con el corazón más que con la vista, como si su interior tuviera un sentido nuevo, una manera distinta de reconocer lo real. El movimiento que sube y baja por esa conexión se vuelve más claro, no porque tome una forma rígida, sino porque Jacob comienza a sentirlo con más nitidez. Percibe presencias que ascienden y presencias que descienden, como un ir y venir constante, como un flujo que no se detiene, como si el cielo no estuviera cerrado y la tierra no estuviera abandonada. No hay prisa en ese movimiento. Hay orden, hay paz, hay continuidad. Jacob no se siente expulsado de ese lugar, no se siente intruso, no se siente pequeño de una manera que humilla. Se siente pequeño de una manera que descansa, como cuando uno mira el mar y entiende que no tiene que sostener el horizonte con sus manos. Dentro de esa amplitud, Jacob percibe a alguien. No es una figura dibujada con líneas duras, no es una sombra que asusta, no es una voz que grita. Es una presencia distinta a todo lo demás, serenidad con autoridad, cercanía que no invade, firmeza que no aplasta. Jacob siente que esa presencia está en lo alto y, al mismo tiempo, junto a él, como si la altura pudiera inclinarse sin perder su grandeza, como si el poder pudiera ser tierno. Esa presencia no lo mira para juzgarlo, lo mira para sostenerlo. Y Jacob, que llegó a la noche con el pecho cargado de miedo y de memoria, siente que por fin alguien lo ve completo, sin recortes, sin máscaras, sin necesidad de fingir. Y entonces llega la promesa, no como un discurso largo, no como una lista de condiciones, sino como una certeza que se posa sobre Jacob con delicadeza. La promesa no le exige que se defienda, no le pide que demuestre nada primero, no le pregunta si merece. Simplemente se ofrece, como luz que cae sobre un camino oscuro. Jacob la recibe como se recibe agua cuando uno tiene sed. Sin argumentar, sin negociar, sin controlar. La promesa se siente clara, estoy contigo. Se siente completa, no te dejaré. Se siente firme, te guardaré. Jacob no escucha esas palabras como amenaza ni como presión. Las siente como cobertura, como techo, como abrigo que no pesa. La promesa atraviesa el temor que Jacob traía en el pecho. No desaparece lo desconocido, pero cambia su tamaño. No se borra el futuro incierto, pero deja de ser un abismo. Jacob siente que la compañía se extiende más allá de esta noche, más allá de este punto del camino, más allá de la piedra que sostiene su cabeza. Es una fidelidad que no depende de que el camino sea recto. Es una cercanía que no se rompe si él se equivoca. Es una mano invisible que no se retira cuando la vida se vuelve difícil. Y Jacob, que estaba acostumbrado a vivir midiendo riesgos, midiendo ventajas, midiendo consecuencias, siente por un momento que la vida no se sostiene solo con cálculo, sino con presencia. En el sueño, la escalera se vuelve un mensaje sin palabras. Jacob entiende, sin sermones, que lo sagrado no necesita un templo para estar. Lo sagrado puede encontrarte en el suelo duro, con una piedra por almohada, en medio de un camino que parecía solo huida. El sueño le muestra que la santidad no depende de la belleza del lugar, sino de la cercanía de Dios. Y esa idea le trae descanso, porque significa que incluso sus noches más simples, incluso sus pausas más pobres, incluso sus momentos de confusión, no están fuera del alcance de la presencia. El flujo de presencias que suben y bajan continúa con paciencia, como si el cielo estuviera activo mientras la tierra parece quieta. Jacob siente que el universo no está dormido, que hay cuidado en marcha, que hay propósito en movimiento, y sin saber cómo se siente incluido en ese propósito, no por orgullo sino por gracia. No entiende su papel, pero entiende que no está fuera. No es un espectador perdido, es un hijo cansado que está siendo sostenido. Jacob siente que su vida, con todas sus curvas, con todas sus decisiones, con todas sus consecuencias, no ha salido del mapa de Dios. La certeza vuelve a tocarlo con suavidad firme. Jacob percibe que la promesa no es solo para consolarlo, sino para enderezarlo por dentro. No lo empuja con violencia, lo alinea con paz. Jacob siente que el peso del conflicto, de la prisa y de la tensión empieza a perder fuerza en su interior. No porque el pasado se borre, sino porque la presencia lo cubre.
Y entonces llega la promesa, no como un discurso largo, no como una lista de condiciones, sino como una certeza que se posa sobre Jacob con delicadeza. La promesa no le exige que se defienda, no le pide que demuestre nada primero, no le pregunta si merece. Simplemente se ofrece, como luz que cae sobre un camino oscuro. Jacob la recibe como se recibe agua cuando uno tiene sed. Sin argumentar, sin negociar, sin controlar. La promesa se siente clara, estoy contigo. Se siente completa, no te dejaré. Se siente firme, te guardaré. Jacob no escucha esas palabras como amenaza ni como presión. Las siente como cobertura, como techo, como abrigo que no pesa. La promesa atraviesa el temor que Jacob traía en el pecho. No desaparece lo desconocido, pero cambia su tamaño. No se borra el futuro incierto, pero deja de ser un abismo. Jacob siente que la compañía se extiende más allá de esta noche, más allá de este punto del camino, más allá de la piedra que sostiene su cabeza. Es una fidelidad que no depende de que el camino sea recto. Es una cercanía que no se rompe si él se equivoca. Es una mano invisible que no se retira cuando la vida se vuelve difícil. Y Jacob, que estaba acostumbrado a vivir midiendo riesgos, midiendo ventajas, midiendo consecuencias, siente por un momento que la vida no se sostiene solo con cálculo, sino con presencia. En el sueño, la escalera se vuelve un mensaje sin palabras. Jacob entiende, sin sermones, que lo sagrado no necesita un templo para estar. Lo sagrado puede encontrarte en el suelo duro, con una piedra por almohada, en medio de un camino que parecía solo huida. El sueño le muestra que la santidad no depende de la belleza del lugar, sino de la cercanía de Dios. Y esa idea le trae descanso, porque significa que incluso sus noches más simples, incluso sus pausas más pobres, incluso sus momentos de confusión, no están fuera del alcance de la presencia. El flujo de presencias que suben y bajan continúa con paciencia, como si el cielo estuviera activo mientras la tierra parece quieta. Jacob siente que el universo no está dormido, que hay cuidado en marcha, que hay propósito en movimiento, y sin saber cómo se siente incluido en ese propósito, no por orgullo sino por gracia. No entiende su papel, pero entiende que no está fuera. No es un espectador perdido, es un hijo cansado que está siendo sostenido. Jacob siente que su vida, con todas sus curvas, con todas sus decisiones, con todas sus consecuencias, no ha salido del mapa de Dios. La certeza vuelve a tocarlo con suavidad firme. Jacob percibe que la promesa no es solo para consolarlo, sino para enderezarlo por dentro. No lo empuja con violencia, lo alinea con paz. Jacob siente que el peso del conflicto, de la prisa y de la tensión empieza a perder fuerza en su interior. No porque el pasado se borre, sino porque la presencia lo cubre, dejando que esa certeza se asiente como luz suave sobre su pecho, como quietud que no se rompe con el viento. Luego toma la piedra con ambas manos y la levanta, como quien marca un lugar para no olvidarlo. No lo hace con grandiosidad, lo hace con intención. Levanta la piedra como símbolo de memoria, como señal de que aquí ocurrió algo que no quiere perder. Jacob siente que su camino continúa, que todavía hay distancia, todavía hay incertidumbre, pero ya no es la misma incertidumbre. Ahora está atravesada por una presencia, ahora está sostenida por una promesa. Jacob siente que la promesa no fue un sueño bonito para entretener la mente, sino una palabra real que lo acompaña aún con los ojos abiertos. Jacob mira el camino que sigue y siente, por primera vez en mucho tiempo, que ese camino no es solo huida, es trayecto, es proceso, es posibilidad. La promesa no borró su pasado, pero cambió la manera en que lo carga. Jacob respira hondo, llena los pulmones, y en esa inhalación hay un inicio nuevo, un comienzo que no depende de regresar, sino de avanzar acompañado. Se pone de pie por completo, sacude la tierra de su ropa, ajusta lo que lleva, y antes de dar el primer paso, deja que el silencio lo bendiga. Jacob da un paso, luego otro. Y ahora, aunque el paisaje siga siendo el mismo, aunque el futuro siga siendo incierto, su interior camina diferente. Camina con una verdad que no necesita explicarse a nadie. Camina con una compañía que no depende de su ánimo. Camina con una promesa que no se rompe cuando el día se vuelva difícil. Jacob sigue, pero ya no solo por supervivencia. Sigue porque ha sido encontrado. Sigue porque ha sido sostenido. Sigue porque en la noche, justo cuando su fuerza terminó, la presencia se acercó y le dijo, de la manera más profunda, que su camino no está vacío. Y así Jacob continúa, con la memoria de una escalera que une cielo y tierra, con la certeza de que lo alto no está lejos,
con el corazón menos apretado, con el pecho más respirable, con el futuro todavía abierto, pero ya no oscuro. Jacob avanza y cada paso lleva algo de esa noche, no como miedo, sino como fundamento, no como carga, sino como paz. Jacob abre los ojos con la lentitud de quien no quiere romper el hilo invisible, que todavía lo conecta con el sueño, como si al moverse demasiado rápido pudiera perder algo que acaba de recibir, algo que no se ve con los ojos, pero que se siente en el centro del pecho. La noche sigue sobre él, el cielo permanece amplio y silencioso. Las estrellas continúan en su lugar como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Y sin embargo, Jacob sabe que algo es distinto, no afuera sino dentro. Su respiración es la primera en recordárselo. Entra y sale con una calma nueva, como si cada inhalación llevara consigo una certeza que no estaba ahí antes. Jacob se incorpora despacio, apoyando una mano en la tierra para sentir su firmeza, su frialdad, su realidad. La piedra que sostuvo su cabeza durante la noche queda a un lado, y al mirarla, no la ve como una simple roca más en el camino, sino como un testigo silencioso de lo que ha ocurrido mientras dormía. Sus manos la tocan con cuidado, no por la piedra en sí, sino por lo que representa ahora, por la memoria que guarda, por el lugar que marca. En su interior, una frase comienza a formarse, no como una idea que se piensa, sino como una verdad que se reconoce. Jacob la deja salir en voz baja, como si no quisiera perturbar el silencio que todavía lo envuelve. Ciertamente Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Las palabras no son suyas en el sentido de haberlas inventado. Son las palabras que nacen de la experiencia, las que brotan del asombro. Así lo dice la Escritura en Génesis 28:16, y Jacob las vive ahora, no como un verso que se recita, sino como una realidad que lo atraviesa. Mira a su alrededor con ojos nuevos. El suelo es el mismo, el aire es el mismo, el cielo es el mismo, pero su manera de estar en este lugar ha cambiado. Jacob siente que ya no está simplemente en un punto del camino, sino en un espacio que ha sido tocado por algo más grande que su propia historia. La noche que antes era solo refugio para el cansancio, se ha convertido en un lugar de encuentro, en un umbral entre lo que era y lo que empieza a ser. Jacob se pone de pie con cuidado, estira las piernas que todavía guardan la memoria del camino, sacude un poco la tierra de su ropa. Su cuerpo se despierta, pero su interior ya estaba despierto antes de abrir los ojos, como si la promesa hubiera llegado, primero al corazón y ahora estuviera alcanzando al resto de su ser. Hay una mezcla de asombro y quietud en sus movimientos, como si cada gesto fuera una respuesta silenciosa a lo que ha recibido durante la noche. Vuelve a mirar la piedra. La levanta con ambas manos, no como quien carga un peso, sino como quien marca un lugar. Jacob siente que este punto del camino no puede quedar perdido en la memoria, como una noche más, como un descanso cualquiera. Necesita una señal, algo que diga que aquí ocurrió algo que merece ser recordado, algo que diga que este suelo común se ha convertido en un espacio distinto. Así lo relata la Escritura en Génesis 28:18, cuando Jacob toma la piedra que había puesto de cabecera y la levanta como señal. Jacob coloca la piedra en posición vertical. No lo hace con prisa, no lo hace con solemnidad exagerada, lo hace con intención. Es un gesto sencillo, pero cargado de significado. Es su manera de decir que este lugar ya no es solo un punto en el mapa de su huida, sino un punto en la historia de su encuentro con Dios. El aire de la mañana temprana, todavía mezclado con la noche, roza su rostro mientras da un paso atrás para mirar lo que ha levantado. Sus labios vuelven a moverse, esta vez con una frase que no nace solo del asombro, sino de la comprensión que empieza a tomar forma dentro de él. ¿Qué lugar tan temible es este? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Las palabras reflejan lo que dice Génesis 28:17, pero en la boca de Jacob se sienten como una confesión personal, no como una cita memorizada. Él no habla de un templo construido por manos humanas, habla de un espacio abierto en medio del camino, de un cielo que se ha inclinado hacia la tierra, de una presencia que se ha acercado a su cansancio. Jacob siente que su historia, con todas sus decisiones y sus consecuencias, no ha quedado fuera del alcance de Dios. La huida que lo trajo hasta aquí no fue un desvío sin sentido, fue el camino por el cual la promesa lo alcanzó. Esa idea no lo llena de orgullo, lo llena de humildad. Se da cuenta de que no fue su fuerza la que provocó el encuentro, no fue su claridad, no fue su mérito. Fue su cansancio, su necesidad, su detenerse en el punto exacto donde ya no podía seguir sin rendirse.
Jacob se queda en silencio un momento más, dejando que lo que ha ocurrido se asiente, como quien permite que una semilla caiga en la tierra y se cubra sin apuro. Siente el peso de la promesa que escuchó en el sueño, la certeza de que no está solo en el camino que sigue, la seguridad de que hay una compañía que no se retira cuando el paisaje se vuelve incierto. Recuerda las palabras que resonaron en su interior, esas que la Escritura recoge en Génesis 28:15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Jacob no las repite en voz alta, pero las siente como un eco que no se apaga. Mira hacia adelante, hacia la dirección en la que el camino se extiende. Todavía no ve su destino, todavía no sabe cómo se resolverán las cosas que dejó atrás, todavía no entiende del todo el futuro que lo espera. Pero algo ha cambiado en la manera en que se relaciona con esa incertidumbre. Ya no se siente como un vacío que lo traga, sino como un espacio donde la promesa puede caminar con él. Jacob da un paso, luego otro, probando sus piernas, probando el suelo, probando la sensación de moverse de nuevo después de haber estado quieto. Cada paso ahora se siente distinto, no más fácil, no más corto, pero sí más acompañado. El paisaje no se ha transformado, el mundo sigue siendo el mismo, pero Jacob lo atraviesa con un interior que ha sido tocado por algo que no se borra al despertar. Sus pensamientos vuelven por un momento a su hogar, a su padre, a su hermano, a la historia que todavía no ha sido resuelta. La promesa no ha borrado esos conflictos, no los ha hecho desaparecer como si nunca hubieran existido, pero ahora Jacob los lleva de otra manera. Ya no son solo cargas que pesan en su pecho, son parte de un camino que no está fuera del cuidado de Dios. Jacob se detiene una vez más, se vuelve para mirar la piedra levantada, esa señal sencilla que queda atrás como un testigo silencioso. Siente que no se despide del lugar como quien se va para siempre, sino como quien sabe que algo de lo que ocurrió aquí sigue con él. El lugar se queda, pero la presencia camina. Jacob sigue avanzando y mientras lo hace, su interior se mueve con una mezcla de gratitud y reverencia, no hacia un sitio específico, sino hacia una compañía que no se limita a un punto del mapa. La casa de Dios no se queda solo en ese lugar donde levantó la piedra, la puerta del cielo no se cierra cuando Él da el primer paso. La promesa se extiende con Él, como una sombra que no se separa, como una luz que no se apaga. El camino vuelve a ocupar su atención. Las irregularidades del suelo, el aire que entra y sale de su pecho, el sonido suave de sus propios pasos. Pero debajo de esa realidad cotidiana hay algo que permanece, una certeza que no necesita ser repetida para ser real. Jacob camina con la conciencia de que su vida, con todas sus curvas y sus decisiones, está siendo sostenida por algo más grande que su propia capacidad de entender. En su corazón se forma una respuesta que no se expresa como una condición, sino como una disposición. Jacob siente el deseo de vivir de una manera que refleje la promesa que ha recibido, no por obligación, sino por gratitud. La Escritura lo recoge en Génesis 28:20-21, cuando Jacob hace un voto, no para negociar con Dios, sino para expresar su intención de caminar bajo esa presencia. Jacob no lo formula con palabras exactas en este momento, pero la intención se queda con él, como una semilla que empieza a crecer en silencio. Jacob avanza y con cada paso siente que su camino no es solo geográfico, sino interior. La huida que comenzó con miedo ahora se mezcla con una esperanza tranquila. No sabe cómo terminará su historia, pero sabe que no la recorrerá solo. La noche que fue refugio para su cansancio se ha convertido en el origen de una confianza que no se apaga con la luz del día. Jacob sigue caminando, con la piedra levantada quedando atrás, con el cielo abriéndose delante, con la promesa sosteniéndolo por dentro. El mundo sigue siendo amplio, incierto, complejo, pero ahora hay una presencia que lo atraviesa, una cercanía que no depende de su ánimo, una fidelidad que no se rompe con el paso del tiempo. Jacob no camina más rápido, no camina con menos preguntas, pero camina con algo nuevo en el pecho, la certeza de que su camino, por largo que sea, está acompañado. Jacob avanza con la promesa aún tibia en el pecho, como si las palabras que recibió durante la noche se hubieran convertido en un calor, suave que no quema, pero que acompaña, un fuego que no se ve, pero que se siente en cada respiración que entra y sale con un ritmo distinto, más confiado, más amplio, más abierto a lo que viene. El camino delante de él sigue siendo largo, irregular, sin señales claras que le indiquen cuándo detenerse o hacia dónde girar.
Pero ahora Jacob no lo mira como un espacio vacío, sino como un lugar donde la presencia puede caminar con él paso a paso. El aire de la mañana temprana se mezcla con los últimos restos de la noche, y Jacob siente ese cambio en la piel, en el rostro, en las manos que se mueven con más facilidad que antes. La luz todavía no es fuerte, no domina el paisaje, solo se insinúa en los bordes del cielo, como si el día estuviera aprendiendo a llegar, con la misma paciencia con la que la promesa llegó a su interior. Jacob observa ese amanecer suave y lo recibe como un gesto silencioso de continuidad, como una señal de que la historia no se detiene en un sueño, sino que sigue en lo cotidiano, en lo simple, en cada paso que da sobre la tierra firme. Mientras camina, Jacob deja que su mente vuelva a las palabras que se formaron en su corazón al despertar, esa respuesta que no fue un trato ni una condición, sino una disposición. Recuerda lo que la Escritura recoge en Génesis 28:20-21, cuando Jacob hace un voto diciendo que, si Dios lo acompaña y lo guarda en el camino, entonces su vida reconocerá esa presencia como centro. Jacob no repite las frases como un contrato, las siente como una orientación, como una manera de mirar su propio camino con una intención distinta, con una conciencia nueva que no depende de resultados, sino de compañía. Jacob siente que su caminar se vuelve una especie de conversación silenciosa. No habla en voz alta, no formula oraciones largas, pero su interior se mantiene atento, como si cada sonido del entorno, cada piedra bajo sus pies, cada cambio en el viento, pudiera convertirse en una respuesta, en una confirmación, en una señal de que no está solo en este trayecto que apenas comienza a desplegarse delante de él. El paisaje se abre poco a poco, colinas suaves, terrenos que cambian de textura, zonas donde la tierra se vuelve más compacta y otras donde se vuelve suelta, y Jacob siente esas diferencias en su cuerpo, en sus piernas, en la forma en que equilibra su peso. Cada variación del terreno se convierte en un recordatorio de que el camino no es uniforme, que no todas las partes se recorren con la misma facilidad, que hay tramos que exigen más atención, más cuidado, más paciencia. Jacob recibe esa realidad sin quejarse, sin apresurarse, como si entendiera que el caminar no se trata solo de llegar, sino de aprender a moverse dentro de lo que se presenta. En su interior, la promesa sigue actuando, no como una garantía de que todo será sencillo, sino como una certeza de que, incluso cuando no sea sencillo, habrá presencia. Jacob se da cuenta de que esa diferencia cambia la manera en que enfrenta lo desconocido. El futuro ya no se siente como un espacio vacío que hay que llenar con miedo o con planes desesperados, sino como un espacio abierto donde algo más puede manifestarse, donde algo más puede intervenir, donde la historia puede desarrollarse sin que él tenga que cargarla solo. Jacob recuerda las palabras finales de su voto, como las recoge la Escritura en Génesis 28:22, donde promete que la piedra que levantó será señal y que su vida reconocerá lo que ha recibido. No lo piensa como una obligación pesada, sino como una respuesta natural a la experiencia que lo ha tocado. Siente que su caminar ahora lleva una intención distinta, no de perfección, no de merecimiento, sino de coherencia entre lo que ha recibido y la manera en que vive. El viento se levanta un poco más fuerte, mueve su ropa, toca su rostro, y Jacob siente ese contacto como una presencia física que acompaña su paso. No es una voz, no es una figura, es algo simple y real que le recuerda que el mundo sigue interactuando con él, que la vida no es una línea recta que se observa desde lejos, sino un espacio que se atraviesa con el cuerpo, con los sentidos, con la atención. Jacob se deja atravesar por ese momento, por ese aire, por ese movimiento, sin apresurarlo, sin resistirlo. A lo lejos, el camino parece perderse en el horizonte, una línea que se disuelve donde el cielo toca la tierra, y Jacob observa ese punto sin sentir la urgencia de alcanzarlo. Sabe que llegará cuando tenga que llegar, que no se trata de medir la distancia, sino de recorrerla. La promesa no le dio un mapa detallado, no le entregó un calendario, no le explicó cada paso. Le dio algo más simple y más profundo, compañía. Jacob siente que esa compañía no se limita a los momentos extraordinarios, a los sueños, a las palabras claras. Se manifiesta en lo cotidiano, en la forma en que levanta el pie y lo apoya de nuevo, en la manera en que ajusta lo que lleva, en la forma en que observa el cielo y la tierra, sin necesidad de que algo espectacular ocurra. La presencia se vuelve parte del ritmo, como su respiración, como su latido,
como el sonido constante de sus pasos. Sus pensamientos vuelven por un momento a su pasado, a la casa que dejó atrás, a los conflictos que todavía no se han resuelto, y Jacob siente que esos recuerdos ya no lo persiguen con la misma intensidad. No han desaparecido, no se han borrado, pero han cambiado de lugar dentro de él. Ya no ocupan todo el espacio. Ahora conviven con la promesa, con la certeza, con la posibilidad de que su historia no esté cerrada, de que haya lugar para la transformación, para la reconciliación, para algo nuevo que todavía no se puede ver, pero que se puede esperar sin desesperación. Jacob se detiene un momento junto a un punto del camino, donde la tierra se abre en una pequeña depresión, como si el terreno hubiera sido marcado por el paso del agua o del tiempo. Mira esa marca y piensa, sin palabras claras, que el camino también lo está marcando a él, que cada paso deja una huella no solo en el suelo, sino en su interior. Siente que su identidad, su manera de verse a sí mismo, su manera de entender su propia historia, se está moldeando con cada experiencia, con cada decisión, con cada encuentro, incluso con los que ocurren en silencio. Jacob vuelve a caminar y nota cómo la luz del día comienza a hacerse más presente, cómo los colores del paisaje se definen con mayor claridad, cómo las sombras se mueven y cambian. La transición de la noche al día se convierte en una imagen viva de lo que ha ocurrido dentro de él, un paso de la confusión a una claridad suave, no absoluta, no completa, pero suficiente para seguir avanzando sin sentirse perdido. En su interior, Jacob siente gratitud, no como una emoción intensa que desborda, sino como una disposición tranquila, como un fondo que sostiene todo lo demás. Gratitud por haber sido encontrado en el cansancio, por haber recibido una promesa en la huida, por haber experimentado una presencia en el punto donde menos lo esperaba. Esa gratitud no se convierte en palabras largas ni en gestos grandes, se manifiesta en la manera en que camina, en la forma en que observa, en la atención que pone en lo que lo rodea. Jacob percibe que su vida no se ha vuelto más simple de un momento a otro, que los desafíos siguen ahí, que las decisiones todavía tendrán consecuencias, que el camino no se ha vuelto recto ni fácil. Pero hay una diferencia fundamental. Ya no camina solo. Esa certeza no se apoya en una emoción pasajera, se apoya en una promesa que se ha instalado en lo profundo, que se mantiene incluso cuando el ánimo fluctúa, incluso cuando el cansancio regresa, incluso cuando la duda aparece. Jacob siente que su interior ha encontrado un eje, algo que lo sostiene cuando todo lo demás se mueve, algo que lo orienta cuando el paisaje se vuelve confuso. Ese eje no es una lista de reglas, no es un plan detallado, es una presencia. Y en esa presencia, Jacob encuentra la fuerza para seguir avanzando sin endurecerse, para enfrentar el futuro sin cerrarse, para caminar con una apertura que no había tenido antes. El sonido de sus pasos se mezcla con los sonidos del entorno. El viento, algún movimiento lejano, el eco de la vida que empieza a despertar con el día. Jacob se siente parte de ese despertar, no solo como alguien que deja atrás la noche, sino como alguien que lleva consigo lo que la noche le dio. La promesa no se queda atrás con la piedra levantada, se mueve con él, se integra en su manera de estar en el mundo, en su forma de relacionarse con lo que encuentra. Jacob avanza y con cada paso, siente que su historia se sigue escribiendo, no solo por sus propias decisiones, sino por la interacción constante entre su caminar y la presencia que lo acompaña. No sabe cómo terminará ese relato, no conoce los capítulos que vienen, no puede anticipar las escenas que se desarrollarán más adelante, pero ya no siente la necesidad de controlar cada página. Ha aprendido, al menos por ahora, a confiar en que la historia no se sostiene solo por su esfuerzo, sino por una fidelidad que se ha revelado en el momento más simple y más inesperado. Jacob sigue con el cielo abierto sobre su cabeza, con la tierra firme bajo sus pies, con la promesa latiendo en su interior como un pulso suave que no se apaga. Su camino continúa, no como una huida, no como una carrera, sino como un trayecto acompañado, un andar donde cada paso se convierte en una respuesta silenciosa a lo que ha recibido, una manera de decir, sin palabras, que su vida ahora se mueve dentro de una presencia que no se rompe con la distancia, que no se pierde con el tiempo, que no se desvanece cuando el día se vuelve difícil. Y así Jacob camina, sin prisa, sin estruendo, sin necesidad de proclamaciones, llevando en el pecho una certeza tranquila que no necesita ser defendida para ser real, una promesa que no necesita ser repetida para sostenerlo, una compañía que no se aparta cuando el camino se extiende.
El paisaje cambia, la luz avanza, el día se establece y Jacob continúa. No como alguien que lo tiene todo resuelto, sino como alguien que ha sido tocado por la presencia y que ahora vive dentro de esa huella, dejando que su historia se despliegue paso a paso, respiración a respiración, en un camino que ya no está vacío, porque ha sido llenado por la fidelidad que lo encontró en la noche y que lo acompaña ahora en la luz. La noche permanece abierta sobre ti como un manto que no pesa, como un cielo que no cae, como un espacio donde el descanso no tiene que defenderse, solo recibirse. El sonido del mar llega con la constancia de una respiración antigua, una respiración que no se cansa, que no se apura, que no se pierde en pensamientos, solo entra y sale, como si el mundo mismo te estuviera enseñando a soltar. Jacob ya camina en la distancia de la historia. Su camino se aleja del centro de esta noche, pero la huella de lo que vivió permanece cerca, como un eco que no necesita repetirse para ser real. No lo sigues con los ojos, lo sigues con el corazón, con esa parte silenciosa que entiende sin palabras, que reconoce la promesa sin necesidad de escucharla de nuevo. La historia se vuelve fondo y el descanso se vuelve figura, como si la narración hubiera cumplido su propósito. Y ahora te entregará a algo más amplio que cualquier relato. Respira despacio, deja que el aire entre sin esfuerzo, deja que salga sin resistencia. El mar no se pregunta si debe seguir, no se cuestiona su ritmo, no duda de su movimiento. Simplemente llega a la orilla y se retira. Llega a la orilla y se retira, una y otra vez, como una fidelidad que no necesita ser explicada. Tú puedes hacer lo mismo esta noche. Llegar al descanso, retirarte del peso, llegar al silencio, retirarte del ruido interior. Tu cuerpo empieza a notar la repetición suave del sonido, no como algo que exige atención, sino como algo que la sostiene. Los músculos sueltan un poco más su tensión. Los hombros bajan apenas, la mandíbula deja de apretarse. La frente se alisa sin que tengas que pensar en ella. El cuerpo entiende antes que la mente que este es un lugar seguro para soltar. Jacob levantó una piedra para marcar un lugar. Tú no necesitas levantar nada. Este momento se marca solo, en la memoria suave del cuerpo que aprende a descansar. El cielo de la noche sigue ahí, aunque no lo veas con los ojos cerrados. Las estrellas no se apagan porque tú duermas. El mundo no se detiene porque tú descanses. Y eso no es una amenaza, es una promesa. Significa que no tienes que sostenerlo todo. Hay cosas que continúan sin tu intervención. Hay movimientos que siguen sin tu esfuerzo. Hay cuidado que permanece sin que tú lo recuerdes. El mar sigue. La noche sigue, la respiración sigue. Deja que tu atención se vuelva amplia, como si no estuviera atrapada en un punto específico, como si se expandiera suavemente por el espacio que te rodea. No busques nada, no persigas ningún pensamiento. Si uno llega, déjalo pasar como una ola que se acerca y se retira. No lo detengas, no lo empujes, solo obsérvalo irse. Jacob siguió su camino con una promesa en el pecho. Tú sigues esta noche con una quietud en el cuerpo. Ambos son formas de avanzar. Ambos son maneras de caminar. Siente el peso de tu cuerpo donde descansa. La espalda que se apoya. Las piernas que se aflojan. Las manos que ya no necesitan sostener nada. Cada punto de contacto con la superficie se convierte en una señal para soltar un poco más, para ceder un poco más al descanso que no exige, que no empuja, que no corre. El sonido del mar se vuelve una frontera suave entre el mundo de afuera y el mundo de adentro. Afuera, las olas se mueven con su propio ritmo. Adentro, tu respiración encuentra el suyo. No tienen que ser iguales. No tienen que coincidir. Solo tienen que coexistir, como dos corrientes que fluyen sin chocar. Imagina, si quieres, que estás de pie en la orilla, no para ver, no para pensar, solo para sentir el aire húmedo que se acerca con cada ola. No hay historia que seguir. No hay palabras que recordar, no hay promesas que analizar. Solo hay presencia, solo hay este momento que no necesita ser otro. La noche no te pide que seas fuerte, no te pide que seas claro, no te pide que seas productivo. La noche solo te ofrece ser sostenido. Cada respiración se convierte en un gesto de confianza. Con cada inhalación recibes, con cada exhalación entregas. Recibes el aire, entregas el peso. Recibes la calma, entregas la atención. No como una técnica, no como un ejercicio, sino como una respuesta natural a lo que ya está ocurriendo. El mar no se esfuerza por ser profundo. El cielo no se esfuerza por ser amplio. Tú no tienes que esforzarte por descansar. La mente puede intentar volver, puede traer fragmentos del día,
recuerdos, palabras, escenas que no se quieren ir. Cuando eso pase, no luches, no empujes. Deja que esas imágenes floten un momento y luego se disuelvan en el sonido de las olas, como tinta que cae en el agua y pierde su forma sin desaparecer del todo. Jacob no entendió todo lo que significaba la promesa cuando la recibió. Tú no tienes que entender todo lo que significa este descanso. Hay cosas que solo se comprenden con el tiempo, y hay cosas que solo se reciben con el cuerpo quieto. El mar sigue marcando el ritmo. La noche sigue sosteniendo el espacio. Tu respiración sigue encontrando su lugar entre ambos. Deja que tus pensamientos se vuelvan más largos, más lentos, como si se estiraran y se acostaran también. No los apresures, no los ordenes. Permíteles cansarse de moverse y encontrar su propia quietud. Este momento no es un puente hacia otra cosa. No es un medio para un fin. Es un lugar en sí mismo. No tienes que llegar a ningún punto. No tienes que cruzar ningún umbral. Ya estás dentro. Jacob levantó una piedra y siguió. Tú dejas caer el peso y te quedas. Ambos son actos de confianza. Ambos son respuestas a una presencia que no se ve, pero se siente. El sonido del mar empieza a sentirse menos como algo que escuchas, y más como algo que te envuelve. No viene de un punto específico, no tiene una dirección clara. Está alrededor, como si el espacio mismo respirara contigo. El límite entre el sonido y tu atención se vuelve difuso, suave, casi inexistente. Respira. Y deja que la respiración se vuelva pequeña, no en esfuerzo, sino en calma. El cuerpo sabe cómo dormir, no necesita instrucciones, solo necesita permiso. Este es ese permiso. No hay nada que tengas que hacer ahora, no hay nada que tengas que recordar, no hay nada que tengas que resolver. El mar se encarga del movimiento, la noche se encarga del espacio, tú te encargas solo de soltar. Si una imagen aparece, déjala flotar. Si un pensamiento se forma, déjalo pasar. Si una emoción se mueve, déjala respirar. Nada aquí tiene que quedarse. Nada aquí tiene que irse. Todo puede ser como es, por este momento. Jacob siguió su camino con el cielo sobre su cabeza. Tú te quedas con la noche sobre tu descanso. Ambos están sostenidos por algo que no depende de la fuerza, ni de la claridad, ni de la velocidad. Algo que simplemente está. El camino de Jacob ya no se ve, pero se siente, como se siente un sendero después de haberlo caminado. No con los pies, sino con el interior. No hay imágenes claras, no hay escenas que se muevan delante de la mente. Solo queda la sensación de haber sido acompañado, de haber cruzado un tramo de la noche con una promesa que no se apaga cuando la historia deja de contarse. La presencia que lo encontró en el suelo, con una piedra por almohada, no se quedó en ese punto del mapa. Se mueve con él, se extiende con su paso, lo rodea incluso cuando deja de pensar en ella. Y así como Jacob sigue su camino sin tener que sostener el cielo con las manos, tú puedes soltar esta noche sin tener que sostener tus pensamientos, tus preguntas, tus recuerdos. La historia se vuelve distancia, la promesa se vuelve fondo, el descanso se vuelve centro. Imagina, si lo deseas, que estás en ese mismo camino al amanecer, no para ver a Jacob, no para seguir su historia, sino para sentir lo que queda después de que alguien ha pasado por ahí. El aire todavía guarda algo de la noche. El suelo todavía conserva la quietud del sueño. Hay un espacio que no ha sido llenado por pasos ni por palabras, solo por una calma que se queda. Respira. Deja que el aire entre. Deja que salga. No hay que empujar el descanso. No hay que buscarlo. Solo hay que permitirlo. Jacob avanzó sin prisa después del encuentro. Tú puedes quedarte sin prisa dentro de este momento. No tienes que ir a ningún lugar ahora. No tienes que cruzar ningún tramo. Este es un punto de pausa, como la noche lo fue para él. El cuerpo empieza a reconocer la quietud como algo natural, no como una orden, no como una tarea. Los párpados pesan un poco más, no por cansancio forzado, sino por confianza. La respiración se hace más suave, más amplia, como si ya no necesitara demostrar que está ahí. La mente puede intentar volver a la historia, a los detalles, a las palabras que se dijeron, a las imágenes que se formaron. Déjala hacerlo. Luego déjala ir, como una figura que se dibuja en la arena y se borra con el paso lento del agua. No se pierde, solo cambia de forma. Jacob no cargó la escalera consigo. No se llevó la piedra. No guardó el sueño en los bolsillos. Se llevó algo más simple. Se llevó la certeza de no estar solo. Tú no necesitas llevarte ninguna frase de esta noche. No necesitas recordar un verso, ni una imagen, ni un momento específico. Si algo se queda, que sea solo esto. No estás solo en el descanso. El espacio a tu alrededor se vuelve amplio.
No porque cambie, sino porque tu atención se expande dentro de él. Los límites se suavizan. El ruido del día pierde su forma. Las preocupaciones ya no se presentan como listas, como tareas, como pendientes. Se vuelven sombras lejanas, figuras que se alejan hacia el fondo. Este momento no tiene que ser productivo, no tiene que ser significativo, no tiene que ser memorable, solo tiene que ser real. El cuerpo encuentra su propio lugar. La espalda se acomoda sin que tú la dirijas. Las piernas se sueltan sin que tú las muevas. Las manos descansan donde caen. Hay una inteligencia en el cuerpo que sabe cómo soltar cuando se le permite. Jacob caminó hacia un futuro que no conocía. Tú descansas dentro de un presente que no tienes que entender. Ambos son actos de confianza. Ambos son maneras de decir sí, sin palabras. La noche se vuelve más profunda, no en oscuridad, sino en quietud. No hay capas que atravesar, no hay puertas que abrir. Solo hay una sensación de estar contenido, como si el espacio mismo te sostuviera sin apretarte, sin pedirte nada a cambio. Respira otra vez, más lento, más suave. Cada exhalación deja algo atrás. No sabes qué es. No necesitas saberlo. El silencio empieza a ocupar más lugar que las palabras. Las frases se acortan, el espacio entre una y otra se alarga. La mente encuentra esos espacios y poco a poco se recuesta dentro de ellos. No hay nada que resolver aquí, no hay nada que decidir, no hay nada que mejorar. Solo hay este momento que se estira, que se vuelve amplio, que se vuelve simple. Jacob siguió su camino cuando el día llegó. Tú te quedas cuando la noche se queda. No como alguien que se detiene, sino como alguien que descansa dentro del movimiento que ya no necesita seguir. Si una imagen aparece, déjala pasar. Si una palabra se forma, déjala disolverse. Si un recuerdo se asoma, déjalo flotar y luego caer. Nada tiene que quedarse, nada tiene que irse. Todo puede ser suave. La presencia que acompañó el camino no se anuncia ahora con palabras. No se describe, no se explica. Solo se siente como una calma que no depende de lo que piensas, ni de lo que recuerdas, ni de lo que planeas para mañana. Es una calma que está. Y eso basta. El cuerpo empieza a cruzar esa frontera donde la atención se vuelve difusa, donde los sonidos ya no se ubican en un punto, donde el tiempo deja de sentirse como una línea y se vuelve un espacio amplio, sin marcas claras, sin minutos que contar. Quédate ahí, en ese lugar sin prisa, en ese punto donde no se sigue la historia, ni se busca el final, solo se descansa dentro de lo que es. Jacob ya no está delante. La noche ya no se describe, la promesa ya no se nombra, todo se vuelve fondo. Y en ese fondo, el descanso se vuelve figura. Respira, y deja que la respiración se haga tan pequeña que casi no la notes, tan suave que no la escuches, tan natural que no tengas que acompañarla. El mundo sigue, el camino sigue, la presencia sigue, recuerdes o no. Tú puedes dormir, no como alguien que se apaga, sino como alguien que se entrega. Aquí no hay cierre que marcar. No hay final que anunciar, solo hay una continuidad que se extiende más allá de esta voz, más allá de este momento, más allá de este estar despierto. Quédate en ella y descansa.